Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a tener nuestro devocional correspondiente al miércoles 27 de marzo del 2024 y nuestro devocional del día de hoy lleva por título El gozo de dar. Está basado en un pasaje de Primera de Corintios 9 del 1 al 18, donde el apóstol Pablo nos habla de los derechos de un apóstol. Y bueno, vamos a ver que la predicación del evangelio implica resolver compromisos inmediatos. Esto quiere decir que las personas que se dedican al ministerio en la obra de Dios o a servir en la obra de Dios también tienen las mismas necesidades que tenemos cualquiera de nosotros, pues que solventamos con nuestros trabajos seculares. Y bueno, pues el pueblo de Corintios tenía su iglesia y estos hermanos estaban menospreciando el trabajo ministerial de los apóstoles. Entonces Pablo les da una respuesta enérgica a lo que ya estaba sucediendo ahí con ellos, porque él era un hombre usado por Dios, a quien Dios llamó. Él vio a Jesús en persona, ¿verdad? Yendo de camino a Damasco, y su llamado fue ineludible. Jesús le dijo que quería que él predicara y llevara las buenas nuevas a todas las personas. Entonces, en esta iglesia, pues muchos de los creyentes habían sido evangelizados por Pablo. Entonces él les dice que ellos mismos son la prueba de su trabajo, que ellos mismos son la prueba de su ministerio. No hay lugar a dudas de que, pues con cierta autoridad, con una historia que le respaldaba, él entonces les dice, oigan, pues tienen que valorar mucho el trabajo de los ministros, ¿verdad? Porque él tenía ese ministerio en plena acción. Entonces, fundamenta él los derechos que como siervos tienen los apóstoles, tiene la gente que predica del evangelio. Y entonces también es muy loable que nosotros pensemos que mismo Pablo no abusa de esos derechos. Si ustedes recuerdan, él se dedicaba a hacer carpas también, tiendas pues, y entonces también de eso él juntaba recursos. ¿Cuántos de nuestros hermanos que se dedican al ministerio hoy también tienen trabajos extra de donde ellos pues ganan recursos también? Sin embargo, la invitación para nosotros en este pasaje, porque alcanza a los corintios, pero también es un mensaje hoy en día para ti y para mí, para que podamos estar respaldando el trabajo de nuestros ministros, de la gente que está trabajando de lleno en la obra del Señor. Entonces, pues Pablo valiente, combinando la fe y combinando la razón, les explica los derechos que tienen los apóstoles como trabajadores en la obra, ¿no? Y entonces pone muchos ejemplos. Por ejemplo, pues que la gente que cuida un rebaño también de ahí toma pues de la leche que ordeña para consumirla, que la gente que siembra, bueno, pues de ahí también consume ciertos alimentos. Entonces dice él, no nada más estoy hablando por mí, estoy hablando desde la ley de Moisés, donde se dice que la gente que trabajaba en el templo, y un ejemplo grande de esto son los levitas, bueno, pues entre todos se les iba a dar la manutención, ellos iban a participar de lo que se ponía en el altar también, el que ponía el altar pues participaba de eso. Entonces, bueno, pues cada quien tiene que buscar la manera en que su trabajo sea redituado. Nosotros no podemos pensar que las personas que trabajan del evangelio, pues a ver de dónde consiguen su sustento. Nosotros tenemos que pensar, hermanos, en que ellos también necesitan recibir ese sustento. ¿Cómo podemos diferenciar de alguien que está trabajando honradamente? Bueno, la iglesia no es un negocio, ¿verdad? Hoy en muchos lados, pues está más que claro que muchas iglesias son un negocio. Y como Pablo, pues sí deja mucho las comodidades,
para seguir pudiendo predicar del evangelio. Él dice: prefiero morirme antes que dejar de predicar el evangelio. No quiero que esto interrumpa la labor del evangelio, porque ustedes sientan esa carga y esa responsabilidad de mantenernos. Sin embargo, hermanos, sí tenemos que pensar que a nosotros nos toca mantener a los hermanos que trabajan de lleno en una iglesia, a nuestro pastor, a los hermanos que se dediquen 100% al ministerio. Y bueno, pues las preguntas del día de hoy: ¿está siendo considerado con quienes predican el evangelio? Sí tenemos esto en cuenta, hermanos, que nos toca pues aportar de nuestros recursos para sostener a los ministros. Estamos invirtiendo de nuestros recursos a fin de que los colaboradores del ministerio tengan ese sustento. Una pregunta muy importante: si sí lo estás haciendo, ¿lo haces con gusto o por pura obligación? Creo que debemos pensar que esto es un privilegio. Vamos a orar, hermanos, y que Dios bendiga la palabra del día de hoy. Padre, te suplicamos que quites de nosotros todos los prejuicios, que nos ayudes a ser colaboradores eficaces con quienes predican tu palabra. Permítenos respaldarles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días, hermanos, que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana.